Buenas estimados estudiantes, como siempre pues es un gusto saludarlos y saludarlas. Espero que se encuentren muy bien, un abrazo a la distancia. Antes de dar inicio a tratar de hacer un análisis de esta recopilación de temas, de información necesaria para la prueba de grado de análisis y diseño de sistemas, pues quisiera expresarles que es un poco difícil, sobre todo para mi persona, aquellas personas que no he tenido el privilegio o el gusto de darles clases, sobre todo este curso en especial, lograr tratar de, digamos, de equilibrarlos de una u otra manera. Por ello es que, pues bueno, tomé la decisión de realizar esta recopilación de datos, esta recopilación de información, y me doy a la tarea mediante este medio para que ustedes puedan una y otra vez pues observar la explicación y les vaya quedando más claro todo lo que es la parte y cómo se podría evaluar cada una de ellas dentro de la prueba de grado que se va a realizar o que voy a aplicar. En este caso, lógicamente yo utilicé o he venido utilizando todo lo que son los diferentes temas que ustedes van a verificar ahí. Lo estoy utilizando de acuerdo a lo que es la tabla de contenidos que a ustedes se les entregó. Esta tabla de contenidos pues va a llevar o conlleva una serie de contenidos según sus objetivos, estructuradamente de esta forma. Quiero recalcar que yo la explicación que hice o que realicé en este compendio o en esta recopilación de temas, pues lógicamente que hace alarde a la misma organización de aparición de estos temas. Por tanto, lógicamente que ustedes van a ir viendo que habrá un momento dado en que yo hable de un tema, pero ese tema inclusive tal vez se ocupaba para otro tema. Entonces vamos a tratar de verlos como individualizados, pero si ustedes lo observan bien, pues ustedes tienen que entender que, por ejemplo, yo necesito recopilar información antes de realizar una serie, digámosle, de lo que es composición de requerimientos. Por tanto, entonces habrá momentos dados en que habrá un cierto desfase entre lo que es la posición o el análisis de cada tema. Ya habiendo dicho esto y aclarando las situaciones que quería decirles, pues vamos a iniciar con esto. Bueno, ustedes saben bien que ustedes como futuros ingenieros e ingenieras, realizar un sistema de información, un sistema informático, pues no es una tarea sencilla. Tampoco es algo que ustedes se pueden tomar a la ligera y tampoco es algo que podemos hacer a lo loco. O sea, pues esto va a llevar o conlleva especialmente una serie de pasos necesarios. Muchos de esos pasos, cuando nosotros estamos en una empresa, no los hacemos nosotros, los hacen los analistas, que también es tema de lo que se va a tomar acá. Pero supongamos que en algún momento dado vamos a ser analistas, o que el analista pues básicamente nos indique o nos dé la tarea de nosotros crear o realizar todo lo referente a un análisis y diseño de un sistema acorde con las necesidades actuales y con las competencias actuales. Ahora, recordemos que el análisis y diseño de sistemas, como bien lo dice acá en el último párrafo, sobre todo, pues la finalidad es tener una herramienta o que tener varias herramientas para crear otras herramientas de gran utilidad y que estas herramientas
se conviertan en la parte medular de una organización pública privada en la actualidad. O sea, vamos a ver, el análisis de sistemas, en palabras sencillas, pues básicamente viene siendo una gran cantidad de técnicas que nos va a ayudar a realizar un análisis y diseño de sistemas, sobre todo a largo, mediano, en realidad en cualquier caso, en cualquier longitud de un proyecto, y que vamos a tratar de que él salga, o que pues este análisis sea bien diseñado, bien desarrollado, bien implementado, y que se le pueda dar mantenimiento al mismo. Vean que estoy hablando que con esto básicamente el análisis, diseño y sistemas de información lo que trata es de que nosotros logremos realizar un tipo o una forma de métodos, o una serie de métodos que nosotros podamos definir pasos o etapas en lo que va a ser la construcción de un posible proyecto o un posible sistema de información, y que ese sistema de información pues lógicamente podamos implementarlo adecuadamente. ¿Cuál es la técnica de hoy en día? Bueno, la técnica de hoy en día es sencilla. La técnica de hoy en día pues nosotros tenemos que realizar una gran cantidad de sistemas de etapas para poder llegar a un sistema. Cuando el sistema se entrega, ya ahora no es solamente entregarlo, sino hay que darle mantenimiento al sistema. Por tanto, lógicamente que va a ser de gran necesidad o de gran apremio nosotros aprender a hacer un análisis correcto, y que el análisis nos lleve a un diseño adecuado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí viene esa parte. Lo que es básicamente este tipo de metodología de creación de proyectos, pues lleva etapas en todo sentido. La primera etapa es la etapa del análisis, ¿ok? En esta etapa del análisis es cuando nosotros vamos a estudiar detenidamente y decir, bueno, vamos a cuestionar no solamente nosotros, sino también los usuarios finales. ¿Para qué se va a utilizar, o para qué van a utilizar ustedes esta parte o este software? Vamos a cuestionar, por ejemplo, cómo lo van a utilizar, quiénes lo van a utilizar. En esta etapa del análisis, digámosle que es la herramienta primordial. Es, digámosle, la forma más fácil o más sencilla de hacer una analogía, o sea, una estructura mental, podemos llamarlo de esa manera, para una construcción adecuada del sistema de informático. Lógicamente que esta es como la parte más importante, debido a que se construyen los cimientos, o se construye, digámosle, que el análisis que va a llevar a que no tengamos a futuro tantos errores, ¿verdad? Pues lógicamente van a existir errores, pero que los errores los podamos sobrellevar. La segunda etapa tiene que ver con el diseño. Ok, bueno, muy bien, ahora sí, una vez que ya nosotros analizamos bien, entrevistamos bien, creamos los requerimientos adecuados del usuario final al cual estamos desarrollando el sistema informático, vamos a pasar a diseñar. En diseñar es donde nosotros vamos a hacer toda la parte de diagramas de flujo de procesos. Me refiero a casos de uso, cuál va a ser el comportamiento del sistema, cuáles entradas se van a tener, por ejemplo, en cada módulo, cuáles salidas van a tener, qué dispositivos de almacenamiento se va a manejar, cuál es la lógica que va a tener el sistema, o sea, por ejemplo, con cuál lenguaje de programación va a ser más importante, el diseño de archivos para poderlo hacer, el flujo de datos, en fin, básicamente aquí vamos a elegir también todo lo que va a hacer con la información, con las pantallas que va a llevar o los formularios. Vamos a diseñar o a elegir cómo van a ser los menús, los submenús, los mensajes de reportes, los mantenimientos de ajustes, mantenimientos, ajustes y todo el sistema. O sea, aquí vamos a sentarnos a diseñarlo paso a paso.
Y el diseño básicamente se va a dividir en tres partes: diseño por análisis, por diseño estructurado, que en este caso es donde nosotros vamos a estructurar o vamos a seleccionar, por ejemplo, lo que el sistema, en qué módulos y submódulos van a tener y sus jerarquías. O sea, vamos a decir, ok, mira, vamos a hacer un módulo de usuario. En el módulo de usuarios vamos a tener dos submódulos que sean para ingresar el usuario y para, por ejemplo, para recuperar la contraseña, que va a tener un módulo de login o de entrada de pantalla de inicio, de logueo. Entonces ese es otro módulo, que ese módulo me va a llevar a un menú, que el menú me va a llevar, por ejemplo, a la parte de ingresar estudiantes, la parte de ingresar padres de familia, etcétera, etcétera. Eso es el diseño que vamos a elegir, o la parte estructurada, cómo va a estar la estructura. También viene una parte de diseño desarrollado en prototipos, que en este caso vamos a ver, va a consistir en que se van a definir requerimientos y se van a ir evaluando por procesos. O sea, en este caso, de hecho es uno de los más utilizados. De hecho, más adelante vamos a tratar ahí lo que es la parte de desarrollo por prototipo, que son como ir entregando pequeñas entregas al usuario final de los avances que vamos a ir realizando durante la creación de nuestra aplicación o de nuestro software. Y en la parte de diseño también hay una parte muy importante, que es la documentación, que es una parte muy fundamental, donde se va, valga la redundancia, a documentar absolutamente todo lo que se va a ir haciendo. Usualmente se van a trabajar diagramas de flujo de procesos, ¿verdad? Que ahorita vamos a retomarlo por ahí, ¿verdad? Perdón, por acá. Disculpen ahí que me pasé. Donde nosotros vamos a sistematizar lo que es la parte del trabajo. Si estamos trabajando en equipo, si yo le entrego una documentación a cada persona con los diagramas de cada módulo, o sea, por ejemplo, el diagrama de un módulo de usuario, el diagrama de módulo de recuperación de usuario, el diagrama de módulo de login. Entonces, los colegas que trabajemos juntos en un proyecto, pues lógicamente van a tener mayor fluidez. Si les entrego, por ejemplo, un diccionario de datos, entonces van a saber cómo usar ese diccionario de datos de forma adecuada y qué datos tiene la base de datos. Entonces va a ser mucho más sencillo. Por eso absolutamente todo lo que hagamos en la parte de diseño tiene que quedar documentado. Son como las tres partes más importantes. En la parte también sobre todo documentación, debemos tomar en cuenta lo siguiente, que hacer flujos de datos para todo el sistema, que ahorita vamos a ver más adelante cómo hacer flujos de datos o diagramas para ir entendiendo el comportamiento. También diseñar los archivos de almacenamiento de datos. En este caso tiene todo lo que ver con la parte de diccionario de datos. O sea, vamos a hacer un diccionario de datos el cual se le va a entregar a cada persona para que vea las diferentes tablas o relaciones que tiene la base de datos y que puedan guiarse. Diseñar en las pantallas, que las pantallas siempre sean, digamos, lo podemos inclusive hasta diseñar en papel, que sea algo ciertamente sencillo, donde más o menos las personas tengan una idea de cómo tienen que crear la pantalla. Por supuesto que la interfaz esa se le va a mejorar conforme vayamos realizando el software como tal, pero que al menos tenga esa parte. También tiene que tenemos que verificar todos los diagramas que lo van a conformar. Ya lo dijimos anteriormente, está repetido por acá. Realizar los programas en código fuente o en papel antes de transcribirlos. Eso como los tipos de algoritmos. A veces pues no nos da mucho tiempo de realizar esta parte, los de código fuente, pero por lo menos, digamos, tener una idea de cómo podemos aplicarlo. Inclusive conforme lo vayamos haciendo, podemos copiar y pegar los códigos del lenguaje de programación en la documentación.
Realizar un listado de reportes, como se van a emitir, digamos, los reportes, por ejemplo, los reportes por usuario, los reportes por estudiante, los reportes por notas, los reportes por profesores, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un listado para saber todo lo que hace el software o lo que va a hacer. Y en la parte de desarrollo, vean que de hecho esta era la parte, ¿verdad? Repito y recalco, la parte de diseño. En la parte de desarrollo es cuando ya nosotros vamos a poner en marcha el desarrollo como tal. O sea, vamos a hacer un desarrollo completo. En este caso, por ejemplo, tenemos que entender que todas las especificaciones del desarrollo o esta etapa de desarrollo van a venir del análisis y del diseño, o sea, del punto anterior o de la etapa anterior. Entonces, vean que si en la etapa anterior fallamos, pues va a haber un problema significativo. Entonces, aquí también, por ejemplo, si nosotros en análisis fallamos y no analizamos bien, ¿okay?, y llegamos a la parte de diseño y no diseñamos bien, por supuesto que vamos a ir mal en todas las etapas. Entonces estas etapas siempre son muy importantes, que una conlleve efectivamente a la otra. En la etapa de desarrollo, pues las especificaciones van a provenir de un análisis y diseño previo a la codificación. Me refiero, van a venir de la parte de arriba. Los archivos de datos según los diseñados en la fase anterior, o sea, todo va a venir de la fase anterior. Nosotros vamos a ir escribiendo códigos y desarrollando cosas de acuerdo a la etapa anterior, a lo que nos brindan los diferentes diagramas, lo que nos brinda el diccionario de datos, lo que nos va a brindar los requerimientos de los usuarios, etcétera, etcétera. También tiene que haber una documentación del sistema que tiene que ir conformado por los programas, como les decía anteriormente, copiar y pegar los códigos. En esta etapa de desarrollo es muy importante seguir documentando, verificar que se cuente con los equipos suficientes para la implementación, o sea, tanto equipo humano como equipo tecnológico, ¿verdad? Capacitar a los usuarios y al personal de sistemas en las actividades de procesamiento de datos y mantenimiento. Esto es muy importante, ¿verdad? Aquí pues tenemos que hacer a todas las personas que nos van a colaborar en el desarrollo de nuestro software o el software de una empresa, pues tenemos que capacitarlos y decirles qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que no dejarlos correr solos. Y establecer las estrategias para implementar el nuevo sistema. Me refiero, aquí podemos decir, mira, fulano de tal hace el módulo de estudiantes, fulana de tal hace el módulo de profesores, fulano de tal hace el módulo de calificaciones, y yo hago el módulo de usuarios y de contraseñas. Y resulta ser que le decimos, bueno, ¿cuál es la estrategia? En una semana nos vemos acá y vamos a ir verificando y vamos a ir uniendo módulos para verificar cómo va quedando el prototipo del software que estamos haciendo. La siguiente etapa de implementación, en esta etapa es también llamada la etapa de la prueba de fuego. Aquí vamos a ver, es cuando ya nosotros vamos a manipular el sistema que creamos, pero también le vamos a pedir a terceros que lo hagan. ¿Para qué? Para evaluarlo y verificar si tenemos que hacer ajustes, ¿ok? Y por supuesto que también en esta etapa de implementación, pues ya es cuando se hace una entrega del software, sobre todo si son prototipos, del prototipo hasta alcanzar la siguiente versión, y si no, pues bueno, de momento es lo que se hace entrega. En la parte de mantenimiento es muy importante esta etapa de mantenimiento, pues ya que lo entregamos, no podemos dejarlo olvidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo software va a tener una vida útil, todo software va a tener cierto tiempo de uso hasta que se desactualice o que queden como herramientas obsoletas y que posteriormente no podamos usarlo, manipularlo. Aquí en esta etapa de mantenimiento tenemos que verificar que los ajustes que vayamos haciendo, digámosle, no sean descuidos en las fases de análisis y diseño de sistemas. Ahí nos vamos a dar cuenta si fue que nos descuidamos, sobre todo para poder trabajar en posibles diseños superiores o posteriores y que no haya tanto problema. Las pruebas del sistema que no sean suficientes, podemos verificar que si tenemos que hacer más pruebas, hay que hacerlas, ¿verdad? No queda otra. Que los cambios de los procedimientos dentro de la organización, puede ser que el usuario final me dijo, no, mira, es que aquí ya ahora no vamos a usar un servidor, vamos a usar dos. O cambiaron los planes, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo adaptamos. También cambios en las políticas de la empresa, como créditos, compras,
o por ejemplo en una institución educativa, como lo estaba hablando yo en este caso, por ejemplo, que los estudiantes puedan visualizar sus notas, no las puedan ver, cambios de políticas, ¿verdad? Y cambios en el ámbito legal, que sería ya propiamente que tiene que ver con, por ejemplo, que nos hayan cambiado, que quieran modificar para lo cual nos contrataron, o el contrato que hubo legal, sobre todo en la implementación. Entonces, en la parte de mantenimiento se van a ir viendo también todas esas etapas. Quisiera indicarles que, bueno, este primer tema que hemos visto aquí hasta el momento, todo esto que ahorita en estos minutos pues he analizado, para efectos de examen de la prueba de grado, ustedes tienen que saber qué es el análisis, diseño de sistemas, como lo expliqué ahorita. Tienen que también saber cuáles son las diferentes etapas y por lo menos de forma general saber qué se hace en cada etapa, ¿verdad? Cada etapa de lo que es análisis y diseño de sistemas. Eso sería más que suficiente para lo que es la prueba de grado. Siguiendo con el siguiente tema, valga la redundancia, perdón por ahí la redundancia que dije, vamos a ver lo que es el portafolio. Ok, ¿qué es un portafolio? Bueno, un portafolio es una documentación escrita o también puede ser digital. Preferiblemente el portafolio tiene que ser digital, porque también en un portafolio podemos colocar imágenes, audios, videos, entrevistas y todo lo que nos ayude para nosotros hacer, oigan bien, un análisis integral del software de la organización. ¿Okay? Esto tanto para cuando nos contratan para hacer un software nuevo, como para cuando nos contratan para dar mantenimiento o modificar un software obsoleto. Entonces, es una documentación grande que podemos manejarla en diferentes tipos de formatos, PDF, etcétera, etcétera, por carpetas, en fin, podemos utilizar casi que cualquier herramienta. Alguna gente ha utilizado hasta PowerPoint para poder manipular o trabajar todo lo que son los diferentes videos o las diferentes audios y demás. Y que nos ayude a hacer un análisis integral. ¿Qué significa integral? O sea, un análisis que definitivamente sea efectivo, un análisis completo de toda la empresa o en este caso de la organización a la cual nosotros le vamos a hacer la implementación de un software o el mantenimiento del mismo. Aquí hay muchos beneficios, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Análisis de los elementos de costos fijos que pueden destinarse a soluciones innovadoras. En este caso, por ejemplo, tiene que ver con elementos que ya están en la empresa o costos que sean más sencillos o fijos dentro de lo que es el desarrollo de la aplicación o el desarrollo del software, y que nos ayude a no generar gastos excesivos, pero sí, por ejemplo, que nos ayude a tener soluciones innovadoras. O sea, que nosotros usemos un lenguaje de programación que a la larga no sea tan complejo para poder usar o manipular todo lo requerido. También un paisaje de la arquitectura para atender las necesidades del negocio. El portafolio nos va a indicar, por ejemplo, si tienen hardware o no adecuado, si tienen, por ejemplo, servidor o no adecuado, si tienen material humano adecuado o no. ¿Por qué no pensar en eso, verdad? Gente que, por ejemplo, a veces digámosle que no quiere dar el paso a la parte digital o a las diferentes brechas digitales, abrirse a brechas digitales. También asegurar la gestión actual y el poder del cumplimiento hacia el futuro. Entonces el portafolio nos va a ayudar a realizar un análisis, digámosle, continuo e integral de lo que estamos haciendo, y ese portafolio, por supuesto, que posteriormente se le entrega a la empresa lo puede guardar o lo guarda a tal punto que cuando llegue el momento dado, pues se logre o logremos darle seguimiento a un proyecto que tal vez
teníamos 2 años de no seguirlo. Entonces eso para futuro es importantísimo, y también para lo que es la gestión proactiva, que es constantemente estar haciéndole cambios, ¿verdad? O sea, que yo pueda tener un portafolio que yo pueda consultar y hacerlo. El portafolio también cabe la pena resaltar que se vuelve en una herramienta importantísima, sobre todo, digámosle, para lo que son costos a largo plazo para crear el software. ¿Por qué? Porque puede ser que, para que ustedes me entiendan, yo no empecé a crear un proyecto, pero a mí me contrata una empresa donde ese proyecto lo habían creado unos ingenieros o ingenieras hacía 2 años anteriores. Entonces resulta ser que, por ejemplo, yo lo primero que voy a pedir es el portafolio para verificar todo lo que hicieron, evidencias, también acotaciones importantes, entre otras, ¿verdad? Por eso, vean que aquí lo mismo lo dice, el primer paso está cerca hacia la eficacia de los costos a largo plazo para un portafolio de software. O sea, buscar o, digámosle, optimizar los costos, ¿verdad? O sea, mejorar los costos a largo plazo. En este caso, la optimización de los gastos del software y la gestión del proceso. Aquí podemos ver cuánto costó hace 2 años, para seguir el ejemplo que estaba dando, y cuánto costaría hoy. Podemos hacer una gestión de manera que los gastos se minimicen en la empresa, pero que también nosotros como ingenieros e ingenieras les ayudemos desde una parte administrativa, que no vamos a ser solamente desarrolladores, ¿verdad? Porque eso nos ha enseñado, o les tiene que haber enseñado a ustedes este curso de análisis y diseño de sistemas, que también tenemos que manejar parte administrativa. También apoyo integral en la preparación al momento de una auditoría. O sea, vamos a hacer una auditoría de un sistema, nos contrataron para ver si ese sistema pues está trabajando eficientemente en todos los ámbitos. Entonces, pues lógicamente que el portafolio sería como el idóneo para yo saber a dónde puedo auditorar el software o la empresa, y con todo su software. Prevenir a futuro riesgos de software y hacer inversiones de tecnologías de información con confianza. Entonces uno aquí puede a futuro, pues de acuerdo al portafolio que a uno le entreguen, puede digamos, pensar en que si se pueden tomar más riesgos o no con diferentes tecnologías de información a futuro. También el total de transparencia sobre los activos del software, o sea, aquí total transparencia, cuánto costaron, cómo se construyó, cuánto tiempo duró, qué mano de obra usaron, cuántos ingenieros usaron e ingenieras, etcétera, etcétera. Y bueno, eso tiene que ver con lo que es la mejoría para una eficacia de costos a largo plazo, pero el portafolio también tiene cierta cantidad de beneficios sumamente importantes, que es planificar costos y gastos a futuro, ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, cuánto nos va a costar a futuro poder implementar más módulos o quitar módulos, o implementar mayor cantidad de datos, valga la redundancia, en la base de datos. Reducir riesgos y cumplir proactivamente en el momento de una auditoría. O sea, aquí por ejemplo, reducir riesgos, por ejemplo, riesgos de qué? De que nosotros nos vayan a auditorar y que vayamos digámosle, a vernos envueltos en un problema legal por una mala auditoría, ¿verdad? Dirigir una estrategia de tecnologías de información para prevenir problemas a futuro. O sea, si por ejemplo a futuro se nos da un problema, por ejemplo con, no sé, se me ocurre a mí la ciberseguridad, entonces con el portafolio podemos tomar estrategias para implementar una tecnología de información a futuro para que nos proteja mejor nuestra empresa y el robo de datos, por ejemplo. Los servicios en la nube, con planificación, migración y apoyo. Esto, por ejemplo, para poder migrar de lo que es software local a software web, ¿verdad? Sobre todo. Solicitudes al proveedor para la optimización y gestión de contratos. Entonces, podemos utilizar el portafolio para, digámosle, buscar mejores proveedores para que optimicen todo lo que son los contratos de la empresa y los contratos de posibles aumentos o mejorías en lo que va a ser las diferentes aplicaciones a futuro. Gestionar la adquisición
adquisiciones y eficientes funciones, o sea, poder hacer o delimitar funciones adecuadas para lo que es la implementación en todo lo que es la parte de desarrollo del software, y la implementación de la cartografía y desarrollo de procesos empresariales de pagos financieros para licencias de software. O sea, la cartografía tiene que ver con carteles de licitación, en este caso, ¿verdad? Y entonces buscar carteles de licitación para desarrollo de procesos en nuestra empresa o en la empresa que estamos desarrollándole para pagos financieros, sobre todo en la parte de licencias de software. Entonces vean cómo pues contiene una gran cantidad de, digámosle que de beneficios propiamente en la parte de portafolio o el portafolio en ese sentido. Hay 3 competencias que tenemos que tomar en consideración a la hora de optimizar un portafolio, o sea, 3 competencias o 3 áreas en las cuales queremos mejorar los portafolios. La primera es el área de la conformidad. En el área de la conformidad, por así decirlo, para no entrar propiamente en cada punto, en el área de la conformidad necesitamos o se necesita que los y las personas que crean un portafolio adecuado, lograr maximizar lo que son la recolección de activos en una empresa, o sea, digámosle que estar conforme con lo que el software o la aplicación está haciendo y cómo la está haciendo. ¿Para qué? Para, digámosle, minimizar riesgos y en el caso, por ejemplo, de que se me vaya a quedar botado un software y que nos quedemos sin software 2 días y eso involucró que no pudimos facturarle a N cantidad de clientes que tenemos y tuvimos pérdidas monetarias. O también definir, por ejemplo, estrategias que nos ayuden a que nuestro negocio pueda implementar diferentes o más necesidades, ¿verdad? También el portafolio en la parte de conformidad es estar conforme y estar tranquilo o tranquila de que está protegido uno contra auditorías. ¿Por qué? Porque si nos cayó una auditoría y eventualmente firmamos una carta de licitación y resulta ser que cuando firmamos un contrato por una mala auditoría que nos hacen, no una mala, sino una auditoría donde nosotros no teníamos un portafolio adecuado, pues lógicamente eso va a crear que se pueda romper hasta un contrato millonario, ¿verdad? Entonces la parte de conformidad tiene que estar enfocada en mejorar el portafolio o que el portafolio nos mejore, pues básicamente esta competencia, conformidad. Y recordemos que nosotros competimos contra otros escenarios, otras empresas que desarrollan software, contra otros ingenieros e ingenieras. Entonces es muy importante que esté bien. Desde el punto de vista comercial, tiene que mejorar lo que es el gasto del software. No puede estar demasiadamente por encima de otras carteras de proveedores, ¿verdad? También tiene que identificar el escenario ideal para lo que es el diferente usos de licencias en el negocio. Tiene que verificar también lo que son las relaciones públicas, como por ejemplo nosotros con los proveedores, nosotros con los usuarios, nosotros con los dueños de empresas y demás, ¿verdad? Eso es muy importante, mejorar ese tipo de situaciones. Y desde el punto de vista de tecnología, tiene que estar en la capacidad de un entorno actual, me refiero de que, por ejemplo, el software o lo que nosotros desarrollamos, que el portafolio nos ayude a implementar las mejores técnicas de programación con los lenguajes de programación más nuevos, que se adapte a los servidores más nuevos, que se adapte a las redes informáticas o redes de computación más del momento. O sea que en la parte, desde el punto de vista tecnológico, también haya una implementación adecuada en la optimización de lo que es la aplicación como tal. Esto
o este tema que acabamos de analizar, pues básicamente también para efectos del examen tenemos que saber lo que es un portafolio, por lo menos a grandes rasgos o de forma muy general, qué beneficios nos da el portafolio. También es importante que con él o para el examen se sepa manejar lo que es digámosle que los tres pasos, perdón, 4 pasos hacia la eficacia de costos, por lo menos nada más de forma general mencionarlo. También unos pocos beneficios, no tiene que ser todos, sino que también de forma muy general algunos beneficios que nos puede brindar el portafolio a nosotros como ingenieros e ingenieras, y mencionar o tener claro solamente las 3 categorías de forma general para optimizar el portafolio: conformidad, comercial y tecnología, o en el ámbito tecnología. Con eso para lo que es la prueba de grado sería suficiente. Ok, seguimos con la parte de lo que tiene que ver de el rol del analista. Primero, ¿qué es un analista? Muy importante, ¿verdad? De gran importancia. El analista de sistemas es una persona que estudia los problemas y las necesidades de una empresa para determinar cómo podrían cambiarse los recursos humanos, los procesos, los datos, las comunicaciones y la tecnología para obtener mejoras en una empresa. O sea, es la persona que va a la empresa, verifica qué tecnología están usando o no están usando, qué tecnología o hardware tienen o cuál no tienen, determina también qué recurso humano tienen o cuál podrían mejor tener, ¿verdad? Y viene y trata de implementar bajo un estudio, evalúan aquí un estudio de los problemas y las necesidades, y trata de implementar y llevar eso a un modo más adecuado. O sea, básicamente es casi que la persona que fue a una ferretería, se entrevistó con el gerente de la ferretería, verificó qué entorno de hardware tienen, qué entorno de software tienen o no tienen, cuántas personas o material humano se está usando en la empresa, y le brinda al usuario final pues todas las consejos o informes pertinentes para decirle qué se puede implementar y qué no. Y por supuesto también va a estar dentro del mismo proyecto cuando se está desarrollando o diseñando el software. El analista básicamente es como el jefe de proyecto, en palabras fáciles de entender. Pero también el analista puede ir en 2 vías. La primera, con respecto a la función que va a cumplir en el proceso del sistema. Si es solamente el jefe de los desarrolladores, ¿verdad?, cuando ya se dio todo, o también va a ser de acuerdo al papel que va a desempeñar dentro de la organización. O sea, o es el jefe de todo, me refiero, como lo dije anteriormente, la persona que fue y se entrevistó con el usuario final, el dueño de la ferretería, hasta aquel que viene y nos dice a los desarrolladores cómo vamos a desarrollarlo, en qué tiempo, en qué momento, a qué hora, qué recurso vamos a tener, etcétera, etcétera. O sea, el analista es como el jefe de los y las desarrolladores y desarrolladoras. Pero vean que también va a depender, porque puede ser que sea el dueño de la empresa, me refiero, la empresa desarrolladora de software, que sea aquel o aquella que se va y se entrevista con el gerente o el dueño de la ferretería, y viene y le dice al analista o al jefe de los programadores qué quiere hacer y cómo quieren hacerse. Entonces, dependiendo o va a depender de acuerdo lo que es el analista en esas 2 vías. Ahora, de acuerdo con la función, tenemos que entender lo siguiente: el analista de sistemas
es la persona única de responsabilidad de conducir los estudios del sistema para detectar hechos relevantes con la actividad de la empresa. ¿Okay? Entonces vean cómo también podemos mencionar que el analista de sistemas, vuelvo a indicarlo, es el jefe de todo. Pero también con él tiene que haber un diseñador de sistemas, que es cuando el analista también tiene la responsabilidad de diseñar el nuevo sistema. Lo que les dije, fue a la empresa, se entrevistó con el dueño de la empresa, pero también ahora viene y es el diseñador del sistema, porque nos va a decir a los desarrolladores cómo hacerlo. Pero también el analista puede ser programador de sistemas, o sea, va a ser aquella persona que asume la responsabilidad del análisis, el diseño, el desarrollo y por supuestamente que esto es implementación. Implantación, sí, la implantación del sistema. O sea, es aquel que también va a programar, va a diseñar, va a desarrollar y va a implementar el software. Entonces, el analista de sistemas puede ser Zoila, puede ser todo o puede ser solamente la cabeza de grupo. Va a depender. El analista de sistemas va a llevar ciertas responsabilidades, evaluar la viabilidad del proyecto. Bueno, el proyecto es viable, ¿nos va a dejar dinero? ¿No nos va a dejar dinero? Si salimos, no salimos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos programadores, tenemos pocos programadores, etcétera, etcétera. Valora los requisitos de personal, o sea, cuánto personal tenemos, si ocupamos más o menos, presupuesto, calendario, cuánto vamos a durar en entregarlo, ¿verdad? El mantenimiento del sistema. También lleva a cabo lo que son las entrevistas o la investigación de los hechos. O sea, en palabras sencillas, es el que va a ir a recaudar los requerimientos del software, que ahorita vamos a ver que son requerimientos, por supuesto. Documenta y analiza las operaciones. Define las necesidades de usuario para mejorar o sustituir sistemas. O sea, vamos a definir qué necesidades tiene ese usuario para ya sea mejorar el software que tienen o eliminarlo y hacer uno nuevo, ¿verdad? Identifica aplicaciones potenciales en la tecnología de informática para satisfacer las necesidades. Evalúa la viabilidad de las aplicaciones, ¿verdad? Sobre todo también de los lenguajes de programación. Da recomendaciones de nuevos sistemas, soluciones técnicas a los usuarios finales y directos, ¿verdad? Identifica potenciales vendedores del hardware y software para que sea más apropiado. Ya esto sería para el analista como cuando nosotros creamos, por ejemplo, un punto de venta y no se lo estamos creando a nadie, sino que lo que queremos es comercializarlo, ¿verdad? Recomienda y selecciona compras de hardware y software. Diseña entradas y salidas de diálogo interactivo, flujos de procedimiento y sistemas. Es básicamente el que va a diseñar todo, ¿verdad? Como de la parte de diseño que vimos anteriormente arriba en análisis, en lo que es las etapas del análisis y diseño de sistemas. Diseña archivos y bases de datos. Escribe y prueba, supervisa desarrollo de software, o sea, códigos, ¿verdad? En el lenguaje de programación. Imparte formación a los usuarios. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? Este módulo no sirvió, este prototipo tampoco, hay que cambiarlo por esto, ¿verdad? En realidad todo. Convierte las operaciones de nuevos sistemas a versiones, o en este caso, lo que les decía, convertir un programa obsoleto en una nueva versión y dar soporte a las operaciones de producción. Entonces, el analista, básicamente, chiquillos, chiquillas, jóvenes, estudiantes, es todo. El analista, por eso gana más. El analista, por eso, digámosle, tiene mayor cantidad de responsabilidades que cualquier otra persona. Por eso gana más, ¿verdad? Como les decía. Y el analista, básicamente, tendríamos que prepararnos para ser analistas, ¿verdad? No solamente quedarnos con el bachillerato en la ingeniería, sino que prepararnos más. ¿Por qué? Porque el analista definitivamente tiene que conocer básicamente todos los ámbitos y los pros y los contras. Para efectos de la prueba de grado, tiene que saber qué es un analista. Tiene que saber o mencionar las dos posibles, o identificarlas, ¿verdad? También por supuesto, procesos que cumple de acuerdo a
los procesos que va a cumplir en la empresa. También tiene que, de acuerdo a la función, saber o mencionar por lo menos nada más los 3 tipos de funciones que puede cumplir el analista. Y algunas, poquitas, 2 o 3 responsabilidades que pueda tener el analista. Eso con el tema de análisis o analista. Vamos rápidamente a verificar lo que son la ingeniería de requerimientos. Esta es como la parte práctica, chiquillos, chiquillas, jóvenes estudiantes, de la prueba de grado. ¿Por qué? Porque ustedes como futuros ingenieros e ingenieras tienen que saber ir a entrevistar a un usuario final, a una persona, saber captar el requerimiento, saber la sintaxis, escribir la sintaxis adecuada del requerimiento o saber expresarlo adecuadamente, y con el requerimiento hacer el uso de caso o el uso de casos para que pueda ir documentando toda la parte de análisis correcta, para que posteriormente en la parte de diseño podamos, valga la redundancia, diseñar adecuadamente todos aquellos diccionarios de datos que nos vayan a garantizar una base de datos adecuada y que se pueda comunicar de forma óptima con la aplicación en desarrollo. Eso es lo que necesitamos, o que yo necesito que ustedes entiendan que tienen que hacer. Repito, que ustedes sepan ir, entrevistarse con una persona, redactar adecuadamente el requerimiento, escribir adecuadamente la sintaxis del requerimiento, que ese requerimiento lo puedan convertir en un caso de uso para que haya una gráfica adecuada de cómo se va a comportar ese requerimiento, y que ese requerimiento lo puedan convertir posteriormente en un diccionario de datos o una relación o una tabla del diccionario de datos adecuado. Eso es el proceso más importante en lo que es la parte práctica del curso de análisis y diseño de software. Habiendo dicho esto, recordemos que la ingeniería de requerimientos. La ingeniería de requerimientos es un proceso para establecer los servicios que el cliente requiere de un sistema y los límites bajo los cuales se va a desarrollar. O sea, es saber entenderle al cliente lo que él quiere, los servicios a los cuales nos va a contratar, y nosotros poder escribirlos adecuadamente en nuestro lenguaje informático para poder operar y desarrollar bien a futuro ese sistema informático. Eso es la ingeniería de requerimientos, o sea, es un proceso. Ahora, ¿qué es un requerimiento? Bueno, un requerimiento es una especificación formal a nivel lógico, completa y consistente, de los servicios que el sistema debe proveer. También podemos decir que es un aspecto del contenido o comportamiento del producto requerido o deseado. O, en palabras sencillas de entender, un requerimiento es una necesidad o una especificación del usuario final que nosotros tenemos que convertirlo a nivel lógico, como lo dije anteriormente. El asunto es que la recolección de los requerimientos tiene que dividirse por etapas, ¿verdad? Entonces, la primera va a ser, digamos, extraer los requerimientos del usuario. O sea, yo voy a la empresa, a la ferretería, tengo una cita con el gerente, me siento, el gerente me va diciendo qué es lo que quiere, yo lo voy redactando, y cuando ya lo hemos hecho, o esa parte, pues lógicamente vamos a pasar a otra parte mejor. Pero en esa parte tengo que saber extraer adecuadamente lo que él quiere. O sea, tengo que escribirlo en prosa, normal, en palabras sencillas. Mira, el gerente de la empresa me indica que lo primero que se necesita es una pantalla para poder
administrar los diferentes usuarios para brindarle un usuario a cada uno de los empleados de la empresa. Ahora, tenemos que también saber que en esta etapa de recolección de requerimientos tenemos que saber descubrir el mayor número de posibles requerimientos. Entonces yo le voy a decir al usuario, mira, y esos usuarios, si se les olvida la clave, mira, sí, cierto, ocupamos entonces otra pantalla o es necesario otro requerimiento donde ellos puedan volver a recuperar su clave. ¿Mediante qué? Una pregunta de seguridad, una respuesta de seguridad. También es importante que en esta etapa de la recolección de requerimientos se utilicen diferentes métodos de requerimientos conscientes e inconscientes y los no imaginados. O sea, eso es, por ejemplo, los que nosotros conscientemente sabemos que van a salir, pero los que inconscientemente van a salir de otro. ¿Ok? En esta etapa de recolección de requerimientos es sumamente importante saber o entender cómo se van a realizar los requerimientos. Casi que todos se escriben en prosa, en un libro de notas, o un cuaderno de notas, o una tablet donde yo vaya agregando notas, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, hay varios métodos para esta recolección. Para que esta recolección quede adecuada, o sea, la más adecuada, hay varios métodos. La primera, bueno, de hecho aquí están, ¿verdad? Aquí están todos los que vamos a ver, que son el aprendiz, entrevistas, el brainstorming y brainstorming y el uso de video o vídeos. Vamos a ver cuál es cuál. Primero, el aprendiz. El desarrollador o el analista, ¿verdad? Que no sé quién va a ser, tal vez el analista diga, no, mira, fulano de tal, vaya usted. Entonces, el desarrollador o el analista se vuelve un aprendiz de usuario. Aprende su trabajo por observación y preguntando. O sea, yo me fui para la ferretería una semana. Y entonces llegué en la semana y estuve, inclusive hasta estuve vendiendo productos. Vi cómo es el teje-maneje, ¿verdad? El día a día de la ferretería. Entonces yo estoy aprendiendo. Con eso yo me llevo una cantidad de requerimientos todos los días. Porque entonces resulta ser que yo digo, mira, llegó fulano de tal y me pidió tal situación, yo fui hasta tal lugar, y entonces para no ir hasta tal lugar, entonces es mejor utilizar una computadora en este sector, una computadora demostradora en este sector. Entonces eso es también parte de los requerimientos, ¿verdad? Que le podemos llamar los requerimientos inconscientes, que se dan cuando estamos aprendiendo en el ambiente. También hay la parte de entrevistas. Ir a ellos para entrevistarlos en su lugar de trabajo, explicar la razón de la entrevista, entrevistar primero al usuario más experimentado, vean qué importante, ¿verdad? Preguntar, escuchar la respuesta y retroalimentar lo entendido. O sea, yo le doy mi punto de vista después de haberlos escuchado, ¿verdad? Entonces, esas entrevistas son sumamente importantes. En el caso del brainstorming, es el grupo de desarrolladores se reúne en la oficina. Como decir, tenemos 4 programadores, los 4 se reúnen, hacen una lluvia de ideas. Mira, eso es una ferretería, ahí van a ocupar un módulo acá, el otro acá, entonces vamos anotando. Muchas ideas nuevas, toda idea nueva es buena, perdón. Entonces, todo lo que puedan acotar los diferentes programadores o desarrolladores va a ser importante. No deben evaluarse, debatir ni criticar. O sea, no criticar el trabajo del uno ni del otro, ni yo evadir el otro, sino que básicamente todo es importante porque podemos construir una buena aplicación, un buen software de esa manera. Luego la lista de ideas es evaluada y ordenada, sobre todo por el analista. Va a evaluarla, se le entrega un informe, él va a ordenarla y busca prioridades. Otra técnica, uso de video. Grabar en video a los participantes y desarrolladores durante las sesiones tanto en este caso del brainstorming como en los talleres de caso de uso. O sea, vamos a grabar lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Grabar las entrevistas y observaciones en el trabajo. O sea, cuando yo visité a la gente de la ferretería, mira, te puedo grabar, no te va a salir tu cara, nada más es grabarte de lo que están haciendo, cómo lo estás haciendo para yo llevarlo a la empresa. Grabar a los usuarios durante su trabajo. Ellos describen cómo se lo realizan. O sea, también como una entrevista. Y decirle, mira, dígame qué. Y entonces, qué y cómo lo van haciendo. Me refiero al trabajo, ¿verdad? Y lo voy grabando. Entonces, vean cómo en esta etapa
es sumamente importante, ¿verdad? Para efectos de prueba de grado, tienen que saber qué es la ingeniería de requerimientos o reconocerla. ¿Qué es un requerimiento? De forma muy general. Al menos 2 etapas en la recolección, con solamente 2 etapas en la recolección de requerimientos, identificarlas rápidamente. Saber cuáles son o qué es el método de aprendiz, identificarlo. El método de la entrevista, identificarlo. El método del brainstorm, identificarlo. El método del uso del video, identificarlo. Para efectos de examen, eso sería lo más coherente o necesario hasta el momento. Ok, seguimos con esta parte. La parte de el modelaje en UML. El modelaje en UML es un lenguaje de modelado unificado, o sea, es como un modelamiento o modelar básicamente requerimientos, necesidades de la empresa, modelar en realidad lo voy a dejar solamente hasta ahí. Lo más importante es modelar requerimientos de una empresa. De hecho, vean que es un tema consecutivo del de arriba, porque ocupábamos saber lo que eran los requerimientos para poder llegar acá. Y bueno, es un lenguaje que incluye diagramas, o sea, como diagramas u organigramas, documentos sobre todo, ¿verdad? Documentos útiles durante las diversas etapas del proyecto. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces resulta ser que en la empresa, los que estamos encargados o los que estamos desarrollando el proyecto del software de que estamos desarrollando, valga la redundancia, o haciendo, pues simple y sencillamente se reúnen y cada uno va a tener una documentación con el modelaje en UML y van a tener diagramas para ver cuál es el comportamiento que tenemos que hacer o el comportamiento que se debe de hacer, ¿verdad? Usualmente este modelaje es creado por el analista, que es el que ya toma las últimas decisiones antes de iniciar el proyecto, ¿verdad? Muy importante. Para el buen modelaje del UML, ¿okay?, se usan casos de uso. Un caso de uso es un documento narrativo, un documento impreso, ¿verdad?, que tenga preferiblemente imágenes y diagramas, que describe la secuencia de eventos de un actor o, en este caso, un sistema para completar un proceso. Tanto el actor, dígase por ejemplo el usuario, el gerente, el programador, el encargado de la base de datos, el administrador de los datos, el administrador de la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces dice cómo es un documento, me va a narrar el evento de cómo esa gente va a hacer eso. Un caso de uso capta alguna función visible del usuario. Supongamos que el usuario, ¿cómo tiene que hacer el usuario para poder, digámosle, almacenarse él mismo, recuperar la clave en el software o en la aplicación? Entonces el caso de uso me va a permitir realizar y hacer eso. Para ello usamos algo que se llama diagramas de caso de uso, que explica gráficamente un conjunto de casos de uso de un sistema. Ya vimos que es el caso de uso, ¿verdad? Un documento narrativo que describe el evento de algo. Entonces, el diagrama de caso de uso básicamente es un conjunto de casos de uso de un sistema. Los actores, la relación y los casos que se van a aplicar. Su objetivo es ofrecer un diagrama contextual, o sea, un diagrama impreso o visible, que permita conocer rápidamente los actores externos del sistema, así como las formas básicas que lo utilizan, o sea, el comportamiento, cómo se va a usar y qué se va a hacer. Aquí viene un ejemplo. Tenemos el caso de uso de un cajero, ¿verdad? El cajero es el que va a registrar al cliente, pero también el cajero va a crear una cuenta para que esa cuenta después se le enlace o se le registre al cliente que anteriormente se registró.
y que el cajero también va a crear una cuenta corriente, digámosle, en la parte de cuentas a este cliente. Vuelvo a explicarlo. El cajero crea al cliente, el cajero crea cuentas y el cajero le crea la cuenta en la parte de cuentas al cliente que anteriormente creó. O sea, el cajero va a ser el encargado de realizar, según este caso de uso, todas las funciones primordiales o necesarias para esta forma. ¿Okay? El caso de uso pueden ser más grandes, en realidad, pueden ser más extendidos. Ahorita yo voy a explicar propiamente un caso de uso, ya enfocándome directamente ahí. Pero el caso de uso básicamente es eso, es explicar sencillamente cómo se va a hacer una función. Añadido, digámosle, como apoyo al caso de uso, también tenemos lo que es los casos, los diagramas de secuencia. Que los diagramas de secuencia muestra gráficamente el evento de ciertos actores, forman parte de un proceso de análisis y que también forman parte o van a depender, por así decirlo, son consecutivos de los casos de uso. Son consecutivos. O sea, es como tomar esto y ejemplificar más lo que es el caso o el diagrama de consecuencia. Pretende explicar lo que el sistema hace, pero no cómo lo hace. Entonces vean, el diagrama de secuencia viene aquí, cliente y sistema. Entonces, paso 1, se introduce el número de tarjeta y hacemos un breve tópico que dice, empieza cuando el cliente introduce su tarjeta en el cajero. Ese es el primer paso. Número 2, introducir clave. El sistema pide la clave de identificación. Número 3, el cliente introduce la clave. Número 4, introduce cantidad de monto. El sistema presenta las opciones disponibles. El cliente selecciona la operación de retiro y el sistema pide la cantidad de cifra a retirar. El cliente introduce la cantidad requerida. El sistema procesa la petición, genera un recibo y se cierra. Esto ya sabemos que es un algoritmo de un cajero automático, ¿verdad? Es un algoritmo sencillo de entender. Pero este algoritmo en un diagrama de secuencia sería de esta manera. Lógicamente que aquí faltan más pasos, ¿verdad? Yo no lo seguí por un asunto de espacio, pero faltarían más pasos para este diagrama de secuencia. Sería hasta el punto 10. Se hacen de una forma como vertical, como se hace un diagrama de flujo. Básicamente es hacer un diagrama de flujo, ¿verdad? En palabras sencillas de entender. No obstante, cabe la pena recalcar o resaltar que sí, repito, el diagrama de consecuencia es un poco más diferente, o digámosle que se va a desprender de un caso de uso como este, ¿verdad? Porque aquí yo podría hacer el caso de uso del usuario de un cajero, ¿verdad? Entonces yo podría hacer el caso de uso diciendo, bueno, ingresa su clave, ingresa su tarjeta, ingresa la clave, digita un monto. También podemos hacer un caso de uso propiamente en este caso de un cliente en el cajero, pero es más sencillo hacerlo en secuencia. El caso de uso es como más general, de forma más general. Yo les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. De hecho, a eso iba a llegar, ¿verdad? Para efectos de la prueba de grado, para efectos de la prueba de grado, número 1, tienen que saber qué es o identificar lo que es el modelaje UML, saber qué es un caso de uso, saber qué es un diagrama de caso de uso, y eso en la parte, digámosle, como textual, como la parte de entendimiento, ¿verdad? Pero para efectos de examen, en la parte más práctica, ojo, yo les voy a dar a ustedes un requerimiento como este. Yo les voy a decir, el sistema debe tener una pantalla o módulo para realizar el ingreso, modificación o eliminación de los respectivos empleados con los que cuenta un bar. En otras palabras, un módulo de mantenimiento de empleados donde se obtenga la información general de cada empleado, nombre, apellido, cédula y área de trabajo. O sea, yo les doy el requerimiento. Les voy a dar una plantilla como esta, que esta es una plantilla para aprender a redactar
de forma técnica y lógica y adecuada un requerimiento que yo fui a entrevistar a un usuario final. Entonces ustedes van a tener que colocar nombre, le dan el nombre del requerimiento como quieren, ¿verdad? Y este puede llevar el nombre, requerimiento 1, o le pueden también colocar nombre del requerimiento 1 raya baja mantenimiento de empleado, ¿verdad? Estado aprobado. Esta parte de estado es cuando nosotros, digámosle, ya el requerimiento se conversó con el grupo de trabajo, con el analista y lo aprobó, ¿verdad? Casi siempre va a estar aprobado. Solicitante, aquí ¿quién lo solicita? Aquí iría el nombre de ustedes, ¿verdad? Para efectos, digamos, si en la prueba de grado, ¿verdad? Me estoy refiriendo. Puesto. Disculpen. El solicitante es la persona a la cual ustedes entrevistaron, ¿sí? Probablemente yo en el requerimiento también les voy a decir a quién se entrevistó y todo lo demás para que ustedes traigan la información de ahí. El puesto también va a venir dentro del requerimiento. ¿Qué puesto fue la persona que yo entrevisté cuando se realizó el requerimiento 1? Descripción, módulo es de forma general. Y acá se va a colocar el nombre específico, módulo de mantenimiento. Y acá se va a colocar una muy breve explicación de lo que va a hacer ese módulo. Permite el manejo de información relacionada con los empleados del bar. Entonces, esa parte o esa situación es la que ustedes van a poder realizar o hacer de forma muy general, ¿verdad? Y la especificación sí tiene que ser bastante más implícito. Tienen que decir, por ejemplo, el sistema debe poseer un módulo que permita el mantenimiento de la información referente a los empleados del bar. Entre la información necesaria destaca, y aquí es donde quería decirles, tienen que escribir aproximadamente los atributos o los campos que tiene que llevar el módulo. ¿Ven? En la parte de especificación tienen que ir los atributos, repito, o los elementos que van a llevar, o los campos que van a llevar el módulo. Entonces, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, cargo de desempeño, nivel de escolaridad, género, estado civil, teléfono, correo electrónico, entre otros. El sistema, una vez ingresada la información del empleado, debe permitir su consulta, modificación y eliminación. Entonces vean que he hecho, también es parte de las 4 operaciones básicas, casi que todo módulo lo tiene que llevar, ¿verdad? Y tiene que haber una parte de justificación. Este módulo es indispensable para la institución, ya que debe llevar el control de las ventas de un empleado, así como el control de lo que se paga. O sea, justificar por qué se tiene que hacer ese módulo. ¿Por qué? Porque resulta ser que esto se va a incluir dentro de nuestro portafolio cuando estamos haciendo el software de la empresa. Entonces, resulta ser que todos los requerimientos, cada uno de los requerimientos del empleado se tiene que transformar a esta composición o a esta estructura para ir haciendo un documento escrito que se le adjunte al portafolio. Que si tenemos una posible auditoría, nos damos cuenta, o en este caso nos dimos cuenta cómo lo que es el usuario o la gente de la auditoría puede observar el por qué se hizo este módulo. ¿Por qué? Porque se desprendió de un requerimiento que el usuario no lo dio, se estructuró de forma correcta, ¿verdad? Se logró redactar de forma correcta en una pequeña tabla con todas estas partes y además se justificó al final. Una vez que nosotros hemos hecho la redacción correcta del requerimiento con esta estructura, repito, recalco que ustedes también tienen que hacerla así en la prueba de grado, entonces van a hacer el caso de uso. Entonces ven que interesante, el caso de uso es para el administrador, ¿no? O
sea, para el administrador de qué, el administrador del módulo. Y dice que va a haber un administrador. Este administrador va a ingresar al empleado, va a poder modificar al empleado, va a poder eliminar al empleado. Pero estos dos operaciones dentro de lo que es la aplicación tienen que primero o sea, van a funcionar buscando al empleado. ¿Ve? Entonces ellas se van a utilizar buscando al empleado. Entonces vean cómo nosotros vamos a crear un caso de uso que es gráficamente dando a entender lo mismo que hicimos en el requerimiento. Entonces el requerimiento nos va a permitir hacer el caso de uso. Entonces el caso de uso, vuelvo a recalcarlo, me va a llegar a decir a mí, bueno, mira, aquí tengo el empleado, el administrador, él va a ingresar al empleado, va a modificar al empleado, va a eliminar al empleado, y para poder modificar y eliminar al empleado hay que buscarlo, ¿verdad? No para ingresarlo tengo que buscarlo, solamente para modificarlo y eliminarlo. Ya ustedes que han desarrollado software saben de qué trata eso. Y el caso de uso de alto nivel este caso de uso, ustedes van a tener que hacerlo así, solamente así, de forma general. El caso de uso de forma general que va a responder al requerimiento debidamente bien redactado, ¿verdad? Una vez que yo les doy el requerimiento, ustedes redactan el requerimiento adecuadamente con esta estructura y le van a crear el caso de uso a ese requerimiento. Estos casos de uso pueden también hacerse por alto nivel, que vean lo que dice aquí. Bueno, primeramente lo dividimos digámosle como en las acciones que él hace. ¿Cuáles acciones? Ingresa un empleado, entonces es la primera. Entonces aquí está, en el caso de uso, la primera funcionalidad, ingresar al empleado, número uno, ¿verdad? Número uno, ingresar al empleado. Yo no puedo ni buscar, ni modificar, ni eliminar si no he ingresado empleado. Entonces busco al empleado, ingreso al empleado, disculpen. Actor, ¿qué no va a hacer? El administrador. Aquí está, ¿verdad? Ahí lo vieron. Tipo primario. ¿Qué es tipo primario? Significa que el administrador es el que lo va a hacer. El administrador no va a depender de otra instancia o de otra circunstancia para poderlo o para realizarlo, ¿verdad? Una breve descripción. El administrador ingresa al módulo de empleados, donde llenará la información pertinente para cada empleado. Luego procederá a guardar la información para que cada empleado quede registrado en el sistema. Así de fácil. Modificar, segunda etapa. También primario, porque también lo hace el administrador. El administrador ingresa al módulo de empleados, donde podrá buscar al empleado. Bueno, más bien aquí no era, disculpe, no era modificar, aquí está invertido. Bueno, es decir, donde podrá modificarlo, no sé si está bien, disculpen. Si está bien, lo que pasa es que este de aquí debería estar arriba, pero no importa, dejémoslo ahí. Entonces, donde podrá buscar a un empleado para hacer modificaciones de la información de y luego procederá a guardar la información para que la actualización quede registrada. Alguna descripción breve, ¿sí? Eliminar. El administrador ingresará al módulo de empleado, donde podrá buscar al empleado para eliminar la información de y luego procederá a guardar la información para que la eliminación quede registrada. Aquí guardar quiere decir es que cuando uno le dan el botón de eliminar y que se elimina, ahí significa la ejecución de guardar la eliminación, ¿verdad? Y buscar empleado, el administrador ingresa el módulo de empleado, donde podrá buscar un empleado para consultar su información. Aquí podrían añadírsele a esta descripción cómo lo van a buscar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí cómo lo van a guardar, ¿verdad? Cómo lo van a guardar, por medio de qué lo van a guardar. Lo van a guardar por medio de ya les digo, bueno, aquí sería por medio del nombre solamente, ¿verdad? Debería existir la cédula, ¿verdad? Aquí nos faltó tal vez la cédula, pero para tomarlo en consideración. Entonces se guarda por medio de cédula, se busca por medio de cédula, se modifica por medio del número de cédula, se elimina por un número de cédula. Esto también les va a venir a ustedes en el examen, solamente un requerimiento
que van a tener que pasar el requerimiento a una estructura o a una redacción correcta con esta estructura. Van a tener que hacerle el caso de uso, una pequeña gráfica a mano alzada, no es necesario que se haga de otra forma, y van a tener que hacer el caso de uso en alto nivel, que va a ser para cada parte del módulo o cada acción del módulo, dígase ingresar, modificar, eliminar o buscar, van a tener que hacerle uno para cada uno, como se redactó acá, de forma sencilla. Esta es una parte práctica que se va a tener en cuenta para el examen de o la prueba esta que tenemos que realizar. Hasta aquí, bueno, ustedes vieron que pues conlleva cierta complejidad o cierta situación. Aquí yo voy a brincarme un momento métodos de desarrollo estructurados. Voy a brincarlo un momento y voy a brincarme los prototipos por prototipos para entrar a esto, al diccionario de datos. Entonces, en el diccionario de datos, pues lo que vamos a hacer es, bueno, importante primero mencionarlo, ¿verdad? El diccionario de datos es una herramienta fundamental para el buen diseño de una base de datos. Recordemos que la base de datos va siempre a depender de los requerimientos del usuario. Por tanto, si nosotros o yo analizo o ustedes analizan desde este punto de vista esta forma, con este requerimiento bien redactado y con el caso de uso, ustedes van a desarrollar más bien, ¿verdad? Van a desarrollar la base de datos o el diccionario de datos con cada requerimiento. Entonces, recordar que es un repositorio manual o automatizado que brinda la información sobre los datos que se encuentran almacenados en una base de datos. Vuelvo a recalcarlo, el diccionario de datos, básicamente cada una de las tablas o las relaciones van a depender o van a ser necesarias de acuerdo a la necesidad de un requerimiento, ¿verdad? Entonces, por lo general dice que el diccionario de datos a su vez en la base de datos, base de datos es a su vez una base de datos y por tanto se puede almacenar y actualizar por medio de un sistema computacional. En algún momento dado a los que yo he tenido la dicha de darles clases, yo les he enseñado a hacer diccionarios de datos de buena manera. Aquí vamos a repasarlo. ¿Para qué? Para que ustedes hagan el diccionario de datos o la tabla del diccionario de datos o en este caso del requerimiento que hicimos anteriormente. Bueno, tiene como objetivo permitir la administración de la documentación de los datos, o sea que todo esté documentado como en un lugar, que el diccionario de datos, recuerden que también va a ir al portafolio, que ya lo vimos anteriormente. Ayuda a controlar los recursos de los datos, o sea, si algo se cambia, se modifica, etcétera, etcétera. En el diccionario de datos es facilísimo darse cuenta dónde encontrar un problema, etcétera, etcétera. ¿Qué información debe contener? Esta que está aquí, que ahorita ya la voy yo a retomar propiamente. Antes de retomar cómo hacer una tabla de diccionario de datos, vamos a recordar que es una clave primaria y que es una clave ajena, ¿sí? Vamos a ver, para explicarles lo de la clave foránea y la clave principal o primaria y la clave ajena. Recordemos que la clave primaria, como bien me lo está diciendo acá, es un identificador único para una tabla. O sea, en este caso, una columna o un conjunto de columnas que no pueden repetirse. Entonces, supongamos, yo tengo aquí tres tablas, una 2R1 y una R2. Ya les voy a decir
cuál era la diferencia de la R1 a la R2. En el caso de la R1, tengo la tabla de clientes que contiene la cédula, el nombre, apellidos, edad, nacionalidad y teléfono. ¿Cuál sería la llave primaria aquí o la clave primaria? El identificador único para la tabla, la cédula. Porque la cédula es un dato que nunca se va a repetir, ¿verdad? Los nombres, apellidos, todo se podría repetir, menos la cédula. Tengo otra de productos que contiene el código del producto, el nombre del producto, la cantidad, el precio, el fabricante y la fecha. Son R1. ¿Por qué son R1? Porque son tablas independientes. No dependen de otra tabla. Entonces, resulta ser que en este caso viene o tenemos la parte de una R2 que es la de facturación. ¿Por qué es una R2? Porque esta tabla se le puede llamar o se le llama una R2, una relación 2. Porque resulta ser que esta tabla tiene datos que dependen de otra tabla. Me explico. El código del producto y el nombre del producto, la cantidad y el precio dependen de la tabla de productos. La cédula y el nombre del cliente van a depender de la tabla de clientes. Por eso es una R2. Entonces, resulta ser que la cédula del cliente, en este caso, la cédula del cliente, voy a colocarla aquí en verde, y el código del producto son unas foreign keys o llaves foráneas. ¿Qué significa que es llave foránea? Significa que es una clave ajena o llave foránea, es un atributo de una R2 cuyos valores deben concordar con la clave primaria de alguna R1. O sea, quiere decir que es, en este caso, campos en una tabla que en otra son primary keys. Eso es una llave foránea. Entonces quiere decir que esta de aquí va a ser la llave foránea de acá y esta de acá va a ser la llave foránea de acá. ¿Por qué nombre de cliente, que también se repite aquí, no es foráneo? Porque él arriba, o sea aquí, no es primary key. ¿Por qué nombre de cliente, nombre de artículo, cantidad y precio no son también foreign keys? Porque aquí no son primarias, solamente el código de el producto. Entonces, estos datos de aquí van a tener que ir a la tabla de arriba a ver si el cliente existe. Si el cliente existe, le puedo facturar, si no, no le puedo facturar. Este código de acá va a ir a la tabla de abajo a ver si el código de producto existe. Si el código de producto existe, lo puedo facturar y probablemente le digo que me preste el nombre, me preste la cantidad y me preste el precio y me lo traiga para acá. Esos son las primary keys y las foreign keys. Ya habiendo dicho esto, quiero que entiendan entonces cómo hacer una tabla de un diccionario de datos. La tabla del diccionario de datos, como lo dije también al principio, va a depender de un requerimiento. O sea, va a depender de una necesidad. Entonces, por ejemplo, supongamos ustedes se vienen para acá arriba, ¿verdad? Y aquí tengo el requerimiento. Y el requerimiento me dice que el requerimiento es para el módulo de información de empleados. ¿Ok? Entonces, como el módulo me está diciendo que es para la parte de empleados, entonces permítanme aquí un segundo para verificar una cosa. Como entonces me dice que es para el módulo, perdón, acá, que el requerimiento que ya yo redacté me dice que es para módulo de mantenimiento de empleados, entonces ustedes van a venir aquí, van a venir y lo primero, según lo que nos está diciendo las tablas de abajo, ¿verdad? Acá me dice que debo escribir en prosa lo que hace
esta va a ser esta tabla en la base de datos. Entonces yo voy a venir aquí y le voy a decir módulo de empleados almacena la información de los empleados. Lo escribo en prosa, así, algo sencillo. Y voy a proceder a darle un nombre abreviado como debe de ir en la base de datos. Entonces, yo le voy a decir aquí, bueno, más bien aquí no sería módulo, sería tabla, porque es para la base de datos, entonces sería tabla. Entonces yo aquí le voy a decir tabla empleados. Le voy a colocar ese nombre, tabla empleados. Este es el nombre con el cual yo lo voy a guardar en la base de datos, dígase SQL Server, MySQL o cuando lo vayamos a pasar. Después aquí tiene que ir el nombre, aquí van los nombres de los campos. Entonces los nombres de los campos, ¿a cuáles nombres de los campos me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los nombres de los campos que yo delimité en el requerimiento. O sea, por ejemplo, todos estos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, cargo, nivel de escolaridad, género, estado civil, teléfonos, correo electrónico. Entonces, todos esos van aquí: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, escolaridad, y ta. A tal punto que todos esos me van a quedar así. Van a quedar así. Pero vean que hay que abreviarlos. O sea, si yo digo nombre del empleado, entonces yo no le voy a escribir nombre del empleado, le voy a escribir nom, raya baja, empleado, raya baja, y se acostumbra a colocar el nombre de la tabla. ¿Para qué se acostumbra a colocar el nombre de la tabla? Para que saber de cuál campo es ese. Entonces, nombre del empleado, tabla de empleados. Descripción, escribimos una breve descripción. Entonces, nombre del empleado, solamente una breve descripción. Tipo, en tipo solamente vamos a colocar dos: texto, cuando ese campo me va a guardar texto, o número, cuando me va a guardar números. Entonces, yo aquí en este caso sé que me va a guardar texto, te voy a decir texto. Longitud, yo lo decido. No podemos colocar muchas porque las búsquedas se podrían prolongar, podrían ser búsquedas más vamos a ver, más digámosle más lerdas, pero tampoco que se limite. Entonces yo podría colocar el nombre del empleado con 30 caracteres. Soporte de nulos, no. Yo le digo que no. Soporte nulo significa que no puede quedar en blanco ese campo, que en la base de datos ese campo va a quedar siempre disponible. Valores permitidos, ¿como para qué valores permitidos? Valores permitidos sería como por ejemplo para una nacionalidad. Entonces que yo quiera colocarle n/e, nada más una n para nacional y una e para extranjero. Lógicamente que la longitud sería 1, ¿verdad? Sería 1 la longitud, porque nada más almacenaría o una n o una e. Y valores por defecto es cuando usamos valores permitidos, que aquí en este caso yo le diría que coloque valor por defecto la n. Si no mando la e o no selecciono ninguno de los dos, que se coloque automáticamente la n. Eso sería, y iríamos llenando todo hasta que quede de esta manera. Vean por ejemplo esta: tabla de datos personales del cliente, cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección y nacionalidad, todos debidamente abreviados, como se los dije, con el nombre de la tabla al final. Tipo texto, longitud, soporte de nulos, ahí ustedes deciden. Yo aquí decidí que la nacionalidad y que la dirección sí podía quedar nula. ¿Por qué? Porque tal vez no son tan necesarios. Llave primaria, y vengo y coloco el campo que está aquí, lo copio acá. Llaves o claves ajenas, no posee. ¿Por qué? Porque esta es una R1. La tabla de datos personales del cliente no depende de otros. Por ejemplo, vean el ejemplo que sigue. Dice tabla de datos de préstamo. O sea, voy a prestarle plata a un cliente. Entonces yo digo código del préstamo, cédula del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente,
monto a prestar y plazo. Vean que aquí monto y plazo están numéricas. ¿Lo vieron? Están numéricas. Como les dije, solamente usamos en tipo si son texto o numéricas. Y, por ejemplo, ustedes pueden observar aquí que estamos tratando o vamos a tratar de verificar si esta es una R1 o una R2. Y nos damos cuenta que ella ocupa la cédula, el nombre y los apellidos de la tabla de arriba. Por tanto, esto es una R2. Pero esta de la tabla de préstamos, ¿lo vieron? Tabla de datos préstamos. Entonces la primary key va a ser el código del préstamo. ¿Por qué? Porque es la tabla que me va a manejar los préstamos, ¿verdad? Esa era la primary key. Pero la foreign key hay que redactarla de la siguiente manera. Cédula del cliente, tabla de préstamos, ¿verdad? Tabla de préstamos, o sea, esta de aquí, cédula del cliente, referencia al campo, cédula del cliente, pero de la tabla datos personales cliente, o sea, la cédula de aquí arriba. Esa es la foreign key. Un campo que en otra tabla arriba o en otro sitio es primary key, esa era la foreign key. Entonces tienen que colocarlo de esa manera. Por tanto, observen que ya les dije cómo hacer la tabla del diccionario de datos. Entonces, para efectos del examen colegiado, ustedes tienen que hacer. Les doy el requerimiento. Con el requerimiento tienen que redactármelo adecuadamente en esta estructura o de esta forma estructural. Después tienen que hacerme el caso de uso general, es un caso de uso general, ¿verdad? De este requerimiento. Tienen que hacer el caso de uso de alto nivel, con tablitas que yo se las voy a colocar con esta misma estructura. Se las voy a ir colocando para que me lo hagan. Y por último, de este mismo requerimiento, me tienen que hacer la tabla o las tablas, si es necesario, ¿verdad? La tabla o las tablas para poder hacer el diccionario de datos. O sea, me van a hacer el diccionario de datos, que esto es un diccionario de datos que lleva esta estructura que hace un momento expliqué. Eso en la parte práctica es lo que tienen que hacer para efectos del examen, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Ya habiendo dicho esto, me voy a devolver a métodos de desarrollo por análisis estructurados. ¿Qué son los métodos de análisis por desarrollo estructurados? Permítanme un segundo. Ok. En este caso, les decía, el método de desarrollo por análisis estructurado es básicamente lo que hacen o hacemos muchos especialistas, sobre todo en la parte de sistemas grandes y más complejos, ¿verdad? Es como un método de análisis para poder dividir el sistema en componentes, ¿verdad? Si yo tengo que hacer un sistema informático muy grande, entonces yo lo voy a dividir en módulos. Entonces yo le voy a decir, mira, Alan hace el módulo de estudiantes, Daniela hace el módulo de profesores, Oscar hace el módulo de notas o calificaciones, por ejemplo, le digo, Guillermo hace el módulo de usuarios, y lo divido. ¿Para qué? Para que la construcción tenga un modelo de sistema, o en la construcción de un modelo de sistema para poderlo optimizar. El análisis estructurado, digámosle que, por así decirlo, es una forma de poder hacerlo de una forma más ágil, subdividiendo el trabajo entre varios elementos y que no se le, digámosle, el trabajo se le asigne a una sola persona, ¿verdad? Tiene varios componentes, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de análisis estructurado. Tiene el componente de símbolos gráficos. Son iconos y conversaciones para identificar y escribir componentes. A esto es lo mismo que casos de uso. Formas sencillas de identificar, comprender cómo se va a hacer cada módulo o cada parte del sistema. ¿Ven?
todo tiene ahora razón, ¿verdad? Yo creo que voy tratando de explicarlo lo mejor posible. Ahora bien, también tiene diccionarios de datos, por supuesto, ¿verdad? Tiene que tener diccionarios de datos coherentes, acordes, para poderlo identificar de buena manera. Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, para poderlo meter dentro del portafolio. Y tiene que tener descripciones de procesos y procedimientos. Profe, ¿cómo es eso? Descripción de procesos y procedimientos. De ahí. Tiene que tener requerimientos debidamente redactados. Tiene que tener casos de uso alto nivel bien redactados para entender lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, en palabras sencillas, el método de desarrollo por análisis estructurado es aquel que ustedes van a desarrollar en el examen de grado, haciendo redactando bien el requerimiento, haciendo el caso de uso, haciendo el caso de uso de alto nivel y haciéndole el diccionario de datos. Eso es o son los métodos de desarrollo por análisis estructurados. También cuando nosotros usamos, antes de seguir a lo siguiente, que es la parte aquí de modelo por prototipos. Cuando nosotros usamos los métodos de desarrollo por análisis estructurados, vamos a trabajar, para efectos de prueba de grado, tienen que saber más o menos qué es, o sea, palabras generales, qué es en qué consiste el desarrollo de análisis estructurado, que consiste en la división del sistema por componentes y la construcción de un modelo de sistema. Eso es básicamente. Y los componentes, ¿verdad? Identificar los componentes, que son símbolos gráficos, diccionarios de datos y descripciones de procesos y procedimientos. Eso es lo más importante. Vean que le estoy casi que soplando, o sea, solamente como que ustedes sepan nada más cada cosa, qué es cada cosa. Para nosotros poder hacer un buen análisis estructurado, como hay que dividirlo, hacer una división del sistema en componentes, podemos decir que podemos utilizar un modelo de desarrollo por prototipos. O sea, vamos a dividirlo por componentes. Dice que es el método más formal de desarrollo. Creo que algunos de ustedes tuve la oportunidad o la dicha de haberles dado a ustedes esta parte en ingeniería y utilización de software, si mal no me equivoco, en ese curso. Pero bueno, es el método menos formal. Se menciona acá porque, a pesar de que es menos formal, digámosle que a la hora de hacer un análisis y diseño de sistemas y poder trabajar en conjunto, es un prototipo que se le van a dar especificaciones a cada persona. Es un prototipo que puede ser eliminado, o sea, puede ser que alguien haga algo y que no le gusta al analista y se fue. No, ya no lo quiero. Es un prototipo que puede llevar para ser parte de un producto final. O sea, se hace en varias gamas, varios modelos, se van entregando paulatinamente llegando a un producto final. Y el prototipado de requerimientos es la creación de una implementación parcial de un sistema. O sea, es básicamente ir entregando requerimientos conforme nos van solicitando poco a poco a nosotros en un desarrollo, y hasta que se implemente se implemente algo parcial hasta que ya se llega a un modelo final. El modelo por prototipo, digámosle, pues no es que tiene que ver con el buen método de desarrollo estructurado. Puede ser parte o puede ser una forma, porque si se divide por componentes, ¿verdad? O por partes. Pero el modelo por prototipos se tiene que ver o analizar debido a que, digámosle que es una forma sencilla de aplicarlo. Aquí en el diagrama se ve, yo llego y comienzo como recopilo los requisitos o los requerimientos, hago un diseño rápido, construyo un prototipo ahí, la parte de código, bla 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 bla, ya lo tengo listo, voy, lo evalúo con el cliente me hace un refinamiento del prototipo, o sea, me dice, sí me gustó, pero tengo que hágale unos pequeños cambiecitos, vuelvo a hacer un diseño rápido, vuelvo a construir, vuelvo a evaluar,
vuelvo a refinar, todo hasta que llegue un momento dado en que hice tantos prototipos que creé un producto de ingeniería final. Para efectos de prueba de grado, ¿qué tiene que saber usted? El modelo de prototipos, ¿qué es, verdad? Simple y sencillamente qué es. Y, por ejemplo, ¿verdad? Que si en este caso les sale a ustedes por ahí este diagrama, que ustedes sepan explicar eso. Recopilo los requisitos con el usuario, hago un diseño rápido, en este caso me refiero a un modelaje, un portafolio, un diccionario de datos rápido, los requerimientos, un caso de uso rápido, lo construyo, o sea, lo programo, escribo códigos en el lenguaje de programación, evalúo el prototipo con el cliente me dice si hay que cambiarle algo o no, vuelvo a rediseñar hasta que se entrega un producto final. Aquí ya se detiene o es la parada. Entonces, para que lo tomen en consideración. Herramientas asistidas por computadora para el desarrollo de sistemas, las famosas herramientas CASE, UML. Dice que una herramienta CASE en la ingeniería de software son diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad y el diseño de software, reduciendo los costos de las mismas. Eso es una herramienta. Tienen que saber para examen que es una herramienta. La herramienta CASE UML, como notación elaborada de modelos, es comunicar de manera más eficiente posible a todos los agentes del proyecto todas aquellas decisiones que se toman con respecto a la arquitectura en discusión. Por ejemplo, hay una herramienta CASE muy buena, yo la he usado, se las voy a mostrar aquí. Okay. Esta herramienta UML se llama Visual Paradigm. El Visual Paradigm es pues una herramienta UML sumamente versátil, nos ayuda a hacer diagramas, ingeniería inversa, generar códigos, ingeniería inversa en varios lenguajes inclusive, nos ayuda a hacer diagramas de flujo, a darle soportes, bases de datos, o sea, generar cierta información para las bases de datos, editor de figuras, generar informes, etc. Ahí ven algunos requisitos de lo que se necesita como mínimo para poderlo utilizar, pero lo que más me gusta es esto. Esta es el Visual Paradigm. Es una herramienta, como ustedes la pueden ver ahí, la pueden descargar. Es una herramienta que nos ayuda a modelar, a hacer modelaje en UML. Aquí simple y sencillamente nada más nosotros le decimos nuevo diagrama de caso de usos y yo puedo ir creando las figuras. Puedo ir creando en este caso las figuras o los actores, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Puedo ir colocando lo que es las diferentes acciones que va a ejecutar la figura o el actor en diferentes formas. Puedo ir aplicando lo que son las líneas, que son las asociaciones o, por así decirlo, el comportamiento lógico que va a tener el usuario, o en este caso, hasta que ya incluya o nos incluya cómo podemos terminar. Es una forma muy sencilla de trabajar, ¿verdad? Son herramientas, en este caso, como lo dijimos, ¿verdad? Herramientas UML que nos ayudan a optimizar y hacer una arquitectura del sistema más gráfico, más eficiente. Objetivos: mejora la productividad en el desarrollo, aumenta la calidad del software, reduce el tiempo de costo y desarrollo y mantenimiento, vean qué importante, mejora la planificación del proyecto, aumenta la biblioteca de conocimiento informático, o sea, también por ende el portafolio, automatiza el desarrollo del software, o sea, la gente va más rápido diseñando o desarrollando o escribiendo códigos, ayuda a la reutilización del software y gestiona de forma global las fases de desarrollo. Para efectos de examen de grado, prueba de grado, saber qué es una herramienta CASE, ¿verdad? Saber qué es una herramienta CASE y unos 2-3 objetivos tomarlos en consideración, ¿verdad? De la herramienta CASE. Ya vimos lo que era el diccionario de datos, ya expliqué todo el diccionario que lo expliqué anteriormente, ¿ok? Programación orientada a objetos, ok. Eso es un tema, digámosle que es un poco, ¿qué les puedo decir? Digámosle que es un poco
punto y aparte de los anteriores, pero que tenemos que entender que todo lo que estamos haciendo nos puede llevar a programar orientado a objetos de una forma fácil, sencilla, rápida y ágil. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma que viene a innovar la forma de los resultados. La programación orientada a objetos dice que manipulan entrada de obtención de datos específicos donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. En palabras sencillas de entender, la programación orientada a objetos son crear pequeñas estructuras de objetos almacenadas en algo que se llaman clases, mediante las cuales podemos llamar o utilizar a gusto de nosotros cuando queremos, en el momento que creamos pertinente. O sea, pequeñas estructuras de código que podamos llamarlas y poderlas utilizar cuando queramos y donde queremos. Eso es el paradigma más importante que hay ahorita en día, ¿verdad? Conceptos fundamentales. El objeto. Dice que el objeto, bueno, antes del objeto quisiera, perdón, antes del objeto quisiera enfocarme en la clase. La clase se puede definir que son las propiedades y el comportamiento de un tipo de objeto concreto, o en palabras sencillas van a ser los algoritmos que va a poder utilizar un objeto. El objeto es la instancia de una clase, o sea, el objeto es como donde yo voy a cargar una clase o voy a llamar a una clase. Dice que esta es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, o sea, datos, y de comportamiento o funcionalidad de métodos. Recuerden que los datos son básicamente como variables, ¿okay? Son las variables en realidad, en palabras sencillas de entender, son variables. Los métodos son algoritmos, que entonces como yo voy a instanciar, o sea, voy a llamar o voy a meter dentro de un objeto una clase, la clase va a contener las variables y va a contener a los algoritmos, o sea, a lo que se quiere calcular y cómo se quiere calcular o hacer. Vuelvo a decirlo rápidamente. La clase contiene los algoritmos que van a desencadenar o que van a realizar todos los cálculos matemáticos, aritméticos, estadísticos o todo lo que tiene que hacerse con sus variables. Y la clase se va a instanciar, o sea, se va a meter dentro de un objeto que va a poder desencadenar a esas variables y a esos métodos, o a esos datos y a esos métodos. ¿Okay? La herencia, dice que la herencia de la clase C a la clase D es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en cada uno de los atributos y operaciones de C. O sea, la herencia es, en la programación orientada a objetos, es cuando yo puedo llamar un objeto, en este caso, ¿verdad? Desde otro objeto, y me va a heredar todo lo que son los atributos y los métodos. O sea, de hecho, se aplica también aquí. Cuando yo, por ejemplo, hago una clase para sumar dos números, entonces yo hice tres. Una para el número 1, para el número 2 y otra para la suma. Eso lo hice en la clase. Yo la metí, la instancié en el objeto. Entonces el objeto yo lo llamé para que me sumara a dos números, ¿verdad? Me sumara o me hiciera el método de sumar dos números. En ese momento también hubo una herencia, porque la clase X me heredó al objeto, y que también puede heredar a otras clases los atributos, o sea, las variables y operaciones o los métodos a realizar. Entonces, la herencia es cuando una clase hereda a otra clase algoritmos
o variables, o cuando una clase hereda un objeto, algoritmos o variables. En el caso del método, es un algoritmo que está asociado a un objeto. Ya se los dije, ¿verdad? Los métodos son algoritmos. Y esos algoritmos están asociados a un objeto. ¿Cómo lo asociamos? Por medio de una clase. Entonces yo en la clase hago un algoritmo que lea dos números, lo sume y muestre un resultado. Y lo meto dentro de un objeto, lo instancio, para poderlo usar, para poderlo desencadenar. Pero resulta ser que entonces eso que desencadenó, que sumó dos números, se le llama método, que es el algoritmo que hay en una clase. En el caso de los atributos son las características de las clases. Estas características de las clases es, por ejemplo, si son texto, numéricas, si van a tener decimales, no van a tener decimales. En palabras sencillas, los atributos, les podemos decir que un ejemplo de atributos son las variables que van a estar dentro de un método. Características que tiene la programación orientada a objetos. Ok, número 1, la abstracción. Es clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permiten modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. La abstracción es cuando yo digo, mira, yo aquí necesito sumar dos números y esos dos números tienen que llevar o pueden ser con atributos decimales, o sea, con variables con decimales, porque puedo meter decimales. Eso que acabo de hacer, intentar saber qué es lo que quiero hacer en una clase o qué es lo que quiero hacer en un objeto, se llama abstracción. Encapsulamiento significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertinentes en una misma entidad al mismo nivel de abstracción. O sea, en este caso es como un diseño estructurado de componentes en sistemas. En el encapsulamiento es, por ejemplo, cuando nosotros programamos por capas. Capa de datos, capa lógica y capa de interfaz. Entonces la capa de interfaz se comunica con la capa lógica para que la capa lógica se comunique con la capa de datos. Entonces la capa de datos le manda los datos a la lógica para que la lógica se los mande a la de interfaz. De esa manera está encapsulado. O sea, va a lograr tener mayor cantidad de seguridad en el software. La capa de interfaz que la manipule una persona nunca va a poder comunicarse directamente con la capa de datos, por tanto no va a robar datos. Eso es un ejemplo de encapsulamiento. Polimorfismo, comportamientos diferentes asociados a un objeto distintos. Puede compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre se utiliza el comportamiento correspondiente al objeto que se ha utilizado. Polimorfismo es como, por ejemplo, cuando yo utilizo, para que más o menos me entiendan, el objeto usuarios, y el objeto usuarios puede utilizar otros objetos dentro de él. Por ejemplo, el objeto superusuario, el objeto usuario vendedor, el objeto usuario visitante. Entonces, el polimorfismo consiste en que ciertos objetos puedan compartir el mismo nombre e inclusive las mismas clases o las mismas características y métodos de la clase de usuarios, pero lo vamos a definir para usuarios específicos como superusuario, usuario vendedor, usuario visitante y otros. Eso es el polimorfismo. La herencia, bueno, ya lo dije, ¿verdad? La herencia también está aquí arriba, ¿okay? Que de hecho, bueno, ahí lo mismo lo dice, que es los objetos heredan propiedades y comportamientos de todas las clases a las que pertenecen. O sea, cuando yo llamo una clase a un objeto, yo estoy llamando y voy a heredar todas las variables que tiene la clase y todos los métodos. O sea, voy a heredar todos los algoritmos. Quiere decir que en el objeto que yo voy a usar y que yo llamo a la clase, puedo de todas formas o de todas maneras jalar o usar las variables y los algoritmos de esas clases. Eso es herencia. Y la modularidad
es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos. O sea, es como por ejemplo que yo vuelvo a dar el ejemplo también del polimorfismo con el módulo de usuarios. Yo puedo subdividir ese módulo de usuarios en módulo superusuario, módulo usuario vendedor, módulo usuario visitante y otros más. Eso es la modularidad. Bueno, con esto, para efectos de la prueba de grado, tienen que saber qué es la programación orientada a objetos, tienen que saber identificar, ¿verdad? Identificar qué es un objeto, una clase, la herencia, un método, un atributo. Y en cuanto a las características, tienen que también saber identificarlas, nada más. O sea, que ustedes identifiquen qué es abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, qué es herencia, qué es modularidad. Con eso sería más que suficiente, con esa identificación para efectos de examen. Bueno, jóvenes, hasta en este caso ya he llegado a una finalización de la explicación de todo. Espero haber sido explícito. Esta clase pues se extendió, pero es que es mucho para una sola clase en una sola prueba. Yo espero que definitivamente ustedes puedan ver esta clase cuantas veces sea necesario y puedan estudiar con el material que les di y seguir los consejos que les di en esta clase. Para cualquier consulta la pueden hacer, ya ustedes saben cómo contactarme. Traten en la medida de lo posible de irse ordenando en ese sentido, y cualquier situación estamos a la orden. Muchas gracias por su atención y espero que les vaya muy bien.